La llamada llegó un martes por la tarde mientras regaba las preciadas orquídeas de Frank. Incluso ahora, 6 meses después de su muerte, no podía decidirme a moverlas de su lugar junto a la ventana de la cocina. Mi nombre es Lila, y esa llamada telefónica estaba a punto de destrozar todo lo que creía saber sobre mi hijo. Señora Morrison, la voz era profesional, cortante. Soy Dean Roberts, de la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad de Riverside. Dejé la regadera. Mi mano ya temblaba. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Parece haber una discrepancia con el estado de matriculación de Kyle Morrison. Nuestros registros muestran que no se ha matriculado en clases desde el otoño pasado, pero hemos recibido los pagos de la matrícula para el semestre actual. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré a la encimera, mi anillo de bodas golpeando contra el granito. Lo siento, debe haber algún error. Acabo de enviar el pago de la matrícula de primavera el mes pasado. Eso es correcto, recibimos el pago. Sin embargo, Kyle se retiró de todas las clases en octubre. October. 5 meses atrás. 5 pagos mensuales de $3,200 cada uno, desvanecidos en el aire. Se me secó la garganta al pensar en las conversaciones con Kyle cada domingo, sus historias sobre profesores y tareas, sus quejas sobre los exámenes parciales. ¿Quiere que la comunique con la oficina de registro?, preguntó el decano. No, logré decir. No, gracias. Me encargaré de esto. Colgué y miré las orquídeas de Frank. Sus delicados pétalos temblaban con la brisa de la ventana abierta. Él habría sabido qué hacer. Frank siempre supo cómo manejar los episodios de Kyle. Pero Frank ya no estaba aquí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kyle. Hola mamá. ¿Puedes enviar el alquiler del próximo mes antes? Ashley y yo encontramos un apartamento increíble. Miss Senny enferma. Las mentiras, el dinero, todo me golpeó a la vez. Mis dedos se quedaron sobre el teclado, pero antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. Es una gran oferta, pero necesitamos el depósito del primer y último mes para el viernes. La informalidad de su mensaje hizo que algo se rompiera dentro de mí. Pulsé el botón de llamada. Mamá, respondió Kyle, con voz alegre. ¿Recibiste mis mensajes? El apartamento es perfecto. ¿Dónde está el dinero de la matrícula, Kyle? Silencio. ¿Entonces qué? Acabo de recibir una llamada de Dean Roberts. No estás matriculado desde octubre. Otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía ese tono suave y razonable que había perfeccionado durante años para salir airoso de los problemas. Mamá, puedo explicarlo. Me he tomado un descanso para pensar las cosas. ¿Has leído? $16,000, Kyle. ¿Dónde está? Mira, no es lo que piensas. Estoy empezando un negocio con Ashley. Tenemos una oportunidad increíble. Cerré los ojos, recordando las palabras de Frank de nuestra última conversación real. Lila, prométeme que dejarás de consentirlo. Necesita valerse por sí mismo. Mamá, ¿estás ahí? No más dinero, dije en voz baja. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. Necesitamos el depósito del apartamento. No más mentiras. No más dinero. No más consentimiento. Su voz se volvió aguda. ¿Es eso lo que te dijo Grace? Siempre intenta ponerte en mi contra. Tu hermana no tiene nada que ver con esto. Me mentís, Kyle. 4 meses, bien, espetó. Me las arreglaré solo. Siempre lo hago. La línea se cortó. Me quedé allí, mirando las orquídeas de Frank, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Grace. Vengo a cenar esta noche. Mark trae esa lasaña que te encanta. No respondí de inmediato. En cambio, abrí mi aplicación bancaria y miré la transferencia automática programada para el próximo pago de la matrícula de Kyle. Mi dedo se quedó sobre el botón de cancelar cuando la publicación de Instagram de Ashley de ayer apareció en mi pantalla. Terapia de compras con mi amor. #Bendecida, #BolsoDesinator, #Metastepericha. La marca de tiempo mostraba las 3:47 de la tarde, la misma hora en que se había realizado el pago de la matrícula. Pulsé cancelar en la transferencia y respiré hondo. Por primera vez desde la muerte de Frank, sentí algo además de dolor. Ira. Esto no había terminado, ni mucho menos. Grace y Mark llegaron justo después de las 7, trayendo la lasaña prometida y algo más que necesitaba desesperadamente. Claridad. La cocina todavía olía a los productos de limpieza que había usado para fregar cada superficie. Un hábito que había desarrollado desde la muerte de Frank cuando la ansiedad se apoderaba de mí. Mamá. La voz de Grace se escuchó desde el pasillo. ¿Por qué Kyle está explotando mi teléfono? Seguí arreglando los platos, tratando de calmar mis manos. Tu hermano ha estado mintiendo sobre la universidad.
Abandonó hace meses, pero siguió tomando el dinero de la matrícula. El plato de cerámica que sostenía chocó contra la encimera. Mark intervino en silencio y se encargó de poner la mesa mientras Grace se acercaba a mí. ¿Cuánto?, preguntó. $16,000. Dios mío. Grace sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes. Eso explica estos mensajes. Me está pidiendo que hable contigo sobre el depósito de un apartamento. Mark Carraspio. No es por empeorar las cosas, pero vi a Kyle y Ashley en Mortons el fin de semana pasado. Estaban con un tipo con traje, mirando papeles. ¿Mortons? Me volví hacia él. Esa es una cena de $300 para dos. Si Ashley pidió su champán habitual. Murmuró Grace. Levantó la vista de su teléfono, con el rostro endurecido. Mamá, tienes que ver esto. Me entregó su teléfono. Estaba abierto en la cuenta privada de Instagram de Ashley, a la que yo no podía acceder. Había fotos de Kyle y Ashley en Las Vegas hace 3 semanas, posando frente a un casino. Kyle llevaba el reloj que Frank le había regalado para su graduación. Sigue desplazándote, dijo Grace en voz baja. La siguiente foto mostraba la mano de Ashley luciendo un enorme anillo de diamantes. El pie de foto decía: cuando tu hombre vende una reliquia familiar para regalarte el anillo de tus sueños. Almohadilla mejora almohadilla bendecida. El reloj de Frank. Sentí que la habitación daba vueltas ligeramente. Mamá, siéntate. Grace me guió hasta una silla. Hay más. Kyle le ha estado diciendo a la gente que papá le dejó dinero en una cuenta secreta. Lo está usando para convencer a los inversores de que respalden algún plan de negocios. Mark puso un vaso de agua delante de mí. Los escuché en Mortons. Algo sobre criptomonedas y bienes raíces. Un esquema piramidal, dijo Grace rotundamente. El primo de Ashley intentó involucrarme en lo mismo el año pasado. Tomé un sorbo de agua, recordando de nuevo las palabras de Frank. Deja de consentirlo. Cancelé los pagos automáticos hoy. Dije. ¿Todos? Bien, dijo Grace. Pero eso no es suficiente. ¿Tienes que? Su teléfono vibró. Lo miró y su rostro se oscureció. Está afuera con Ashley. Antes de que nadie pudiera responder, se abrió la puerta principal. Kyle nunca había devuelto su llave. Mamá. Su voz transmitía esa mezcla familiar de encanto y desesperación. Tenemos que hablar. Ashley apareció primero en la puerta de la cocina, con un maquillaje perfecto y una simpatía estudiada. Lila, cariño, Kyle me contó lo que pasó. Ha habido un gran malentendido. El único malentendido, dije, poniéndome de pie, es que ambos pensaron que esto continuaría para siempre. Kyle dio un paso adelante, con las manos levantadas en tono conciliador. Mamá, escucha, el negocio es real. Estamos a punto de cerrar un gran trato. Puedo devolver el dinero de la matrícula el próximo mes, con intereses. ¿Cómo devolviste el dinero del reloj? Grace interrumpió. El rostro de Kyle se sonrojó. No te metas en esto, Grace. Ese reloj era de papá, dije en voz baja. Quería que se lo dieras a tu hijo algún día. Ashley tocó su anillo con timidez. Kyle dijo que solo estaba acumulando polvo. ¡Fuera! Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mamá, por favor. Kyle empezó, pero Mark se interpuso entre nosotros. La oíste, dijo con firmeza. Bien, el encanto de Kyle se desvaneció. Pero cuando este negocio despegue, no vengas a pedirme una parte. Después de que se fueron, Grace me abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Me aparté, secándome los ojos. Porque siento que acabo de perder a mi hijo. No, dijo Grace, con voz suave pero firme. Acabas de dejar de perderte a ti misma tratando de salvarlo. La lasaña se enfrió en la encimera mientras nos sentábamos allí, planeando nuestros próximos movimientos, porque esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de honrar el último deseo de Frank y tal vez finalmente ayudar a Kyle a crecer a la fuerza. Solo esperaba que no nos rompiéramos todos en el proceso. Una semana después de cortar a Kyle, me encontré en el último lugar que esperaba, sentada frente a Ashley en su café favorito y caro. Me envió un mensaje de texto esa mañana, diciendo que necesitaba hablar sobre Kyle. Madre, a futura suegra. La desesperación en su voz cuando llamó me convenció de aceptar. La vi remover su tercer paquete de azúcar en su café con leche, su anillo de diamantes captando la luz con cada movimiento. El dinero del reloj de Frank brillando en su dedo. Kyle está en problemas, Lila. Ashley se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pidió préstamos, grandes, usando tu casa como garantía. El mundo se detuvo por un momento. Eso es imposible. No tiene acceso a... Tenía los papeles antiguos de Frank de cuando refinanciaron el año pasado.
Sacó su teléfono, mostrándome fotos de documentos. Firmas falsificadas. Los inversores están empezando a hacer preguntas. Mis manos temblaron al reconocer el membrete de Frank, su sello notarial. Todo falsificaciones. ¿Por qué me estás diciendo esto? La fachada perfectamente mantenida de Ashley se agrietó ligeramente. Porque estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, pero solo vi miedo. ¿Lo sabe Kyle? No. Retorció su anillo con nerviosismo. Lo descubrí ayer, y luego esta mañana lo escuché hablando por teléfono con alguien llamado Marcus. Hablaban de transferir dinero al extranjero. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Grace. ¿Viste el correo electrónico del banco? Llámame lo antes posible. ¿Cuánto pidió prestado? Le pregunté a Ashley. $200,000. No me miró a los ojos. Pero eso no es todo. Tiene un problema con el juego, principalmente en línea. Cree que el comercio de criptomonedas lo arreglará todo, pero solo está cavando más hondo. Pensé en la voz de Fran de nuevo. Deja de consentirlo. Pero esto ya no se trataba de consentir. Esto era fraude. Tiempo en prisión. ¿Por qué ahora? Ashley, ¿por qué me dices esto cuando lo has ayudado a ocultar todo lo demás? Su mano se movió inconscientemente hacia su estómago. No puedo construir una vida sobre mentiras. Mi hermana lo perdió todo cuando los planes de su esposo se vinieron abajo. No dejaré que eso le pase a mi bebé. Mi teléfono vibró de nuevo. Grace. Mamá, en serio, el banco está tratando de contactarte por actividad sospechosa. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté a Ashley. Ayúdalo, susurró. No con dinero, pero necesita ayuda, ayuda real, y ya no me escucha. Antes de que pudiera responder, sonó la campanilla de la puerta del café. Kyle entró, deteniéndose en seco cuando nos vio. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira y a ese encanto suave y practicado en segundos. Mamá, ¡qué sorpresa! Besó la mejilla de Ashley y luego se volvió hacia mí. ¿Charlando un poco? Solo conociéndonos mejor, dijo Ashley, pero su voz temblaba ligeramente. Los ojos de Kyle se entrecerraron. ¿De verdad? Porque Marcus acaba de llamar. Dijo que alguien ha estado haciendo preguntas sobre nuestros inversores. La temperatura pareció bajar 10 grados. El rostro de Ashley palideció. Kyle, comencé, pero me interrumpió. No, déjame adivinar. Estás tratando de salvarme, arreglarme, como papá siempre intentó hacer. Su voz se elevó ligeramente. No estoy roto, mamá. Estoy construyendo algo aquí, algo grande. Si tan solo confiaras en mí. ¿Confire en T.I.? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. ¿Cómo confiaste en mí con el dinero de la matrícula o con el reloj de tu padre? El reloj era mío para vender. ¿Y la casa? Me levanté. Era tuya para hipotecar también. Su rostro se quedó en blanco. Detrás de él, Ashley recogió sus cosas en silencio, evitando el contacto visual. ¿Quién te lo dijo? Exigió. Tus inversores están haciendo preguntas. Kyle Ledge. El banco está llamando. Se acabó. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Se acabó, mamá? Ni siquiera ha comenzado. ¿Quieres jugar duro? Bien. Pero recuerda, me enseñaste todo lo que sé sobre la lealtad familiar. Salió furioso, dejando a Ashley sentada allí con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró. Pensé que decirte ayudaría. Miré por la ventana mientras Kyle caminaba afuera, haciendo llamadas telefónicas enojado. Ayudó, dije en voz baja, sacando mi propio teléfono para llamar a Grace. Ayudó más de lo que sabes. Porque ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y esta vez, consentirlo significaría dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones, todas ellas. Mark apareció en mi puerta a la mañana siguiente con un grueso sobre Manila y una expresión sombría. Como asesor financiero, tenía contactos en varios bancos, y lo que descubrió hizo que mi conversación con Ashley pareciera solo la punta del iceberg. No es solo tu casa, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de mi cocina. Kyle ha estado usando el antiguo membrete comercial de Frank para acercarse a los inversores. Está prometiendo ganancias de una empresa que no existe. Miré los papeles, cada uno sintiéndose como otro clavo en un ataúd. ¿Cuántas personas? Al menos 12 inversores, en su mayoría jubilados. La voz de Mark era suave pero firme. Han invertido cerca de $500,000 en total. La habitación se balanceó ligeramente. Me agarré al borde de la mesa, mi anillo de bodas golpeando contra la madera, un sonido que solía consolarme. Pero ahora se sentía como una acusación. Mi teléfono vibró. Kyle, tenemos que hablar.
Traigo a alguien que puede explicarlo todo. No respondas, dijo Mark, leyendo por encima de mi hombro. Lila, tenemos que ir a la policía. Es mi hijo. Está cometiendo fraude. Y con Ashley embarazada, sonó el timbre. A través de la ventana delantera, vi el auto de Kyle en la entrada. Junto a él había un elegante Mercedes negro que no reconocí. Señora Morrison, gritó la voz de un hombre. Soy Marcus Wheeler, socio commercial de Kyle. Realmente necesitamos discutir esta situación. Mark se dirigió a la puerta, pero lo detuve del brazo. Espera, quiero escuchar lo que dicen. Lila, graba en tu teléfono, susurré. Pero mantente fuera de la vista. Asintió a regañadientes, entrando en la cocina cuando abrí la puerta. Marcus Wheeler se veía exactamente como el tipo de hombre que se aprovecharía de mi hijo. Traje caro, sonrisa practicada, ojos muertos. Kyle estaba detrás de él, jugueteando con su cuello. S.R.A. Morrison, dijo Marcus suavemente. Kyle me dice que ha habido cierta confusión sobre nuestra estrategia de inversión. El fraude no es una estrategia. Mi voz tembló. No te atrevas a hablar de Frank. Palabra fuerte, fraude. Su sonrisa no vaciló. Preferimos considerarlo como financiamiento creativo. Su difunto esposo entendía la innovación empresarial. ¿No? No te atreves. Mamá, Kyle dio un paso adelante. Marcus tiene una solución. Los inversores recuperarán su dinero, con intereses. Solo necesitamos una firma más, la suya específicamente, agregó Marcus, levantando los documentos de refinanciamiento de mi casa. Borrón y cuenta nueva para todos. Miré a Kyle, realmente lo miré. Detrás del encanto desesperado, vi algo que me había estado perdiendo. Miedo, miedo real y profundo. ¿Qué pasa si no firmo? La sonrisa de Marcus se tensó. Entonces, desafortunadamente, Kyle aquí asumiría toda la responsabilidad por cualquier malentendido con nuestros inversores. Y los cargos por fraude conllevan un tiempo de prisión considerable. Me estás chantajeando con los crímenes de mi propio hijo. Estoy ofreciendo una solución que protege a su familia. Sacó un documento, una firma, y todo esto desaparece. Pensé en el rostro de Ashley en el café, su mano sobre su estómago. Pensé en las últimas palabras de Frank sobre consentir. Pensé en la voz de Grace diciendo, a veces, el amor significa dejar que la gente enfrente las consecuencias. Kyle, dije en voz baja, ¿qué diría tu padre ahora mismo? Su rostro se arrugó por un segundo antes de que Marcus le pusiera una mano en el hombro, apretando lo suficiente como para hacer que Kyle hiciera una mueca. Señora Morrison, necesitamos una respuesta. Me enderecé, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Aquí está mi respuesta. Salgan de mi casa, los dos. Mark salió de la cocina, con el teléfono en la mano, ya marcando. La sonrisa de Marcus se desvaneció. Está cometiendo un error, dijo, retrocediendo hacia la puerta. Kyle, vámonos. Pero Kyle se quedó congelado, mirándonos con horror creciente. Mamá, por favor. Te amo, le dije. Lo suficiente como para detener esto ahora, antes de que empeore. Mientras corrían hacia sus autos, escuché a Marcus siseando a Kyle. Dijiste que era una presa fácil. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con las piernas temblando. Mark puso una mano en mi hombro. La policía está en camino, dijo. ¿Estás segura de esto? Asentí, pensando en el bebé que necesitaría al menos un padre que no estuviera en prisión. A veces el amor parece traición, y a veces la venganza se parece exactamente a la justicia. La sala de interrogatorios de la policía se sentía más fría de lo que debería haber sido en junio. La detective Santos deslizó otra foto sobre la mesa, esta mostrando a Kyle y Marcus con una pareja de ancianos, todos sonrientes y dándose la mano. Los Henderson, dijo Santos. Maestros de escuela jubilados. Invirtieron todo su fondo de pensiones. Aparté la foto, con los dedos temblando. ¿Cuántos más? Hemos identificado 15 víctimas hasta ahora, la mayoría de ellos personas mayores. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Señora Morrison, tenemos que hablar sobre los depósitos del lugar de la boda. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué depósitos? Su hijo y la señorita Bennett han estado cobrando depósitos para su boda. Múltiples lugares, las mismas fechas. Los cheques se emitieron desde una cuenta que usa su dirección. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Gracia apareció en la entrada, con el rostro tenso por la preocupación. Mamá, Ashley está aquí. Está preguntando por ti. La detective Santos asintió. Hemos terminado por ahora, pero no salga de la ciudad, señora Morrison. Tendremos que volver a hablar. Encontré a Ashley en la sala de espera de la estación,
con el rímel corrido por la cara. Su bolso de diseñador estaba lleno de papeles, y el anillo de diamantes estaba visiblemente ausente de su dedo. Congelaron nuestras cuentas, dijo sin preámbulos. Todas. Kyle se ha ido. No sé a dónde. Se fue esta mañana después de que llegó la policía. Dijo que necesitaba arreglar las cosas con Marcus. Sacó su teléfono, mostrándome un mensaje de texto. No confíes en mi madre. Está tratando de arruinarlo todo. Lo arreglaré. Grace me tocó el brazo. Mamá, hay más. La casa de retiro que papá preparó para ti. Kyle intentó acceder a esos fondos la semana pasada. La habitación se inclinó ligeramente. Frank había pasado años planeando ese fondo de jubilación, asegurándose de que yo estuviera cuidada. La idea de que Kyle también intentara robar eso. Los lugares de boda, dije de repente. ¿Cuántos? Ashley no me miró a los ojos. 6. Kyle dijo que solo eran planes de respaldo. Pero Marcus se quedó con los depósitos, dijo Grace. Dijo que era financiamiento creativo. Financiamiento creativo, la voz de Grace goteaba disgusto. ¿Quieres decir fraude contra otras parejas que planean sus bodas? La mano de Ashley se movió hacia su estómago. No sabía nada de las personas mayores o del fondo de jubilación de Frank. Lo juro, pensé que solo eran inversiones comerciales. Mi teléfono vibró. Kyle, mamá, puedo explicarlo todo. Encuéntrame en la tumba de papá. ¿Sola? No, dijo Grace, leyendo por encima de mi hombro. Es una trampa. Probablemente Marcus lo incitó a hacerlo. Pero yo ya estaba de pie. Tengo que ir. Entonces llamaré a la detective Santos, dijo Grace con firmeza. Dame una hora. Le toqué el hombro. Mi padre siempre decía que Kyle tendría que tocar fondo antes de poder volver a subir. Tal vez sea esto. Ashley me agarró de la mano. Por favor, cuando lo veas, cuéntale sobre el bebé. Dile que lo siento. El cementerio estaba vacío cuando llegué, excepto por un jardinero en la distancia. La lápida de Frank se alzaba prístina bajo el sol de la tarde. Amado esposo y padre. Las flores frescas que había traído ayer ya se estaban marchitando. Mamá. Kyle emergió de detrás de un roble cercano. Se veía terrible, sin afeitar, con la camisa arrugada, los ojos desorbitados. Marcus tiene un plan. Podemos arreglarlo todo. Solo necesitamos robar mi fondo de jubilación. Mi voz estaba más firme de lo que sentía. Para lastimar a más personas como los Henderson. Se estremeció. ¿No entiendes? Marcus dijo que Ashley está embarazada, le dije. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se tambaleó ligeramente, mirándose reflejado en la lápida de Frank. ¿Qué? ¿Vas a ser padre, Kyle? Y ahora mismo te enfrentas a la cárcel. Su rostro se arrugó por un momento. Volví a ver a mi pequeño, el que solía gatear hasta mi regazo después de las pesadillas, buscando consuelo. No puedo ir a prisión, susurró. Marcus dice que me matará si hablo. Las sirenas sonaron en la distancia, cada vez más cerca. Grace debe haberlas llamado. Entonces déjame ayudarte, le dije suavemente. De la manera real. No consintiéndote, no encubriéndote, sino enfrentando esto. Las sirenas se hicieron más fuertes. Kyle miró la lápida de su padre y luego a mí. ¿Tengo miedo, mamá? Lo sé, cariño, extendí mi mano. Pero no tienes que estar solo. La policía apareció en las puertas del cementerio, y recé para estar tomando la decisión correcta. A veces, el amor significa mantenerse firme, incluso cuando todo en ti quiere correr. La audiencia de acuerdo de culpabilidad de Kyle cayó en lo que habría sido el cumpleaños de Frank. Me senté en el duro banco de madera de la sala del tribunal, mirando a mi hijo con su mono naranja mientras la detective Santos detallaba el alcance de sus crímenes. Las cifras seguían creciendo. Más de $1 millón ahora, con más víctimas que se presentaban a diario. Grace me apretó la mano cuando se mencionó el nombre de Marcus Wheeler. Todavía estaba desaparecido, junto con la mayor parte del dinero. El acusado ha acordado proporcionar información que conduzca a la aprehensión de Marcus Wheeler, anunció el fiscal, a cambio de una sentencia reducida de 5 años. 5 años. Mi nieto o nieta estaría en el jardín de infantes antes de que Kyle saliera. Ashley se sentó al otro lado del pasillo, su panza ahora visible bajo su vestido conservador. No me miraba ni a mí ni a Kyle. Sus padres la flanqueaban como guardias, lanzándome miradas acusadoras, como si yo hubiera orquestado la humillación de su hija. S.R.A. Morrison, Miss Sobersalt. El juez se dirigía a mí directamente. El equipo legal de su hijo ha presentado declaraciones de testigos de carácter, pero también han mencionado la restitución. Está dispuesta a utilizar su fondo de jubilación para ayudar a compensar a las víctimas. Antes de que pudiera responder,
El abogado de Cahill se levantó de un salto. Su señoría, eso no forma parte del acuerdo de culpabilidad. Déjela responder, interrumpió Cahill, sus primeras palabras en todo el día. Se volvió para mirarme, con los ojos enrojecidos. Mamá, por favor. Los Henderson lo perdieron todo. Si tan solo pudiéramos usar parte del fondo de papá. Ese fondo se ha ido, dije en voz baja. La sala del tribunal se quedó en silencio. El rostro de Cahill palideció. ¿Qué? Lo doné, continué, mi voz más fuerte ahora. Todo, a un fondo de compensación para víctimas para personas mayores afectadas por fraude de inversión. Era el dinero de Frank, y eso es lo que él habría querido. Cahill se desplomó en su silla. Su abogado le susurró algo urgente al oído, pero él simplemente negó con la cabeza. El acusado tiene algo que decir, señaló el juez. Cahill se puso de pie lentamente. Yo quiero cambiar mi declaración. Culpable de todos los cargos. Sin acuerdos. Los jadeos recorrieron la sala del tribunal. Ashley rompió a llorar. Sus padres la sacaron apresuradamente. El agarre de Grace en mi mano se volvió doloroso. ¿Entiende que esto significa una sentencia significativamente más larga? Preguntó el juez. Sí. Cahill me miró. Finalmente, realmente me miró. Mi padre me enseñó sobre las consecuencias. Simplemente no estaba escuchando. El resto de la audiencia pasó como una ráfaga. 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Cuando se llevaron a Cahill, no miró hacia atrás. Afuera del juzgado, los periodistas nos acosaron. Grace y Mark intentaron protegerme, pero una pregunta cortó el caos. Señora Morrison, ¿cómo se siente sabiendo que los crímenes de su hijo comenzaron el día después del funeral de su esposo? Me detuve en seco. ¿Qué? El periodista me lanzó un documento. Registros bancarios que mostraban la primera transacción fraudulenta de Cahill fechada el día después de que enterramos a Frank, el mismo día que me había ayudado a clasificar los papeles de Frank, el día que le mostré donde se guardaban todos los documentos importantes. Mi piana se dio. Mark me atrapó antes de que cayera al suelo, ayudándome a llegar a un banco cercano. Grace enfrentó a los periodistas, su voz aguda con autoridad mientras los alejaba. Mamá, se arrodilló a mi lado. No los escuches. Cahill tomó sus propias decisiones. Le mostré todo, susurré. Frank ni siquiera estaba frío en su tumba. Y le di a Cahill todas las herramientas que necesitaba para destruir la vida de las personas. Esto no es tu culpa. Pero lo era. Cada excusa permisiva, cada vez que había mirado hacia otro lado, cada momento que había elegido la paz sobre la responsabilidad, todo había llevado a esto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ashley. El bebé pateó hoy. No quiero que tenga su apellido. Pensé en el fondo de jubilación de Frank, ahora desaparecido. Pensé en los años que se avecinaban de visitas a la cárcel y hitos perdidos, de un nieto que tal vez nunca conociera a su padre como algo más que un número de recluso. Mamá, la voz de Grace parecía lejana. ¿Qué necesitas? Miré hacia el juzgado donde mi hijo acababa de cambiar su futuro por los errores pasados de otras personas. Necesito ir a casa. Pero el hogar ya no existía, no realmente, no desde que Frank murió, y ciertamente no ahora. La verdad era que necesitaba algo que ninguno de ellos podía darme. Una forma de retroceder en el tiempo y amar a mi hijo con menos ceguera. Pero el amor, como la venganza, solo avanza, dejando destrucción a su paso. 3 meses después de la sentencia de Cahill, la detective Santos llamó. Encontraron a Marcus Wheeler en México, viviendo bajo un nombre falso. La audiencia de extradición estaba programada para la próxima semana, pero primero quería hablar conmigo, específicamente. Me senté frente a él en la sala de visitas de la prisión, impresionada por lo ordinario que parecía sin su traje caro y su sonrisa practicada. Solo otro estafador de naranja. Señora Morrison, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Su hijo quería que tuviera esto. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había extractos bancarios, registros de transacciones y una carta escrita a mano por Cahill. Nunca se suponía que involucrara a las personas mayores, dijo Marcus en voz baja. Esa fue mi idea. Cahill solo quería demostrarle algo a su padre. Frank ya estaba muerto, ¿verdad? Marcus se inclinó hacia adelante. Cada vez que Cahill hablaba de un nuevo plan, siempre era, mi papá habría visto el potencial, o mi papá habría entendido la innovación empresarial. Pensé en la voz de Frank, deja de consentirlo. ¿Había sido yo la única que consentía a Cahill todo el tiempo? ¿Por qué apuntaste a mi familia? La sonrisa de Marcus regresó, pero ahora era amarga. ¿De verdad no me recuerdas? Trabajé para Frank hace 20 años. Me despidió por contabilidad creativa. Dijo que me faltaba integridad. Golpeó la carpeta.
Cuando Kyle vino a mí, hablando de su brillante padre, bueno, la venganza tiene una forma de cerrar el círculo. El guardia se acercó mientras mis manos se apretaban. Usaste a mi hijo para vengarte de mi esposo muerto. Kyle se usó a sí mismo. Terminé. Yo solo abrí la puerta. Marcus se encogió de hombros. Pero lee la carta. Omitió algo en su confesión. Abrí la carta de Kyle con dedos temblorosos. Mamá, Marcus no me encontró. Yo lo encontré después de la muerte de papá. Fui a buscar a alguien que pudiera lastimarte como yo me sentía lastimado. Alguien que pudiera hacerte sentir tan impotente como yo cada vez que tú y papá decidían que era lo mejor para mí. Pero nunca quise que llegara tan lejos. Las personas mayores, los lugares de boda, todo, podría haberlo detenido. Debería haberlo detenido. En cambio, dejé que mi necesidad de demostrar algo destruyera todo. Hay más dinero, cuentas ocultas que Marcus no conoce, suficiente para ayudar a algunas de las víctimas. Los números de cuenta están en la última página. Lo siento, mamá. No por ser atrapado, sino por querer venganza más de lo que quería ser tu hijo. Kyle, la sonrisa de Marcus se desvaneció cuando llegué al final. Nunca me habló de otras cuentas. No, dije en voz baja, poniéndome de pie. No lo hizo. Esas cuentas podrían establecerme en un lugar nuevo. Padre Amos David Erlo. Guardia, grité. He terminado aquí. ¿Será? Marcus se puso de pie demasiado rápido, haciendo que el guardia diera un paso adelante. No puedes simplemente irte. Ese dinero irá a las víctimas. Terminé, dije. Todo. Eso es lo que Frank habría hecho. Y finalmente, eso es lo que Kyle también eligió hacer. Hipócrita, Bruno Marcus. Tú y Frank, siempre tan superiores. No, lo interrumpí. Solo tratando de hacerlo mejor. Algo que tú y Kyle me enseñaron, en realidad. A veces, la venganza solo te muestra lo que realmente valoras. Dejé a Marcus gritando detrás de mí, agarrando la carta de Kyle. Afuera, Grace estaba esperando. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó. Le entregué los números de cuenta. Dale esto a la detective Santos. Y creo que estoy lista para mirar esos folletos de la comunidad de jubilados ahora, los que papá arregló. Sí, sonreí levemente. Frank sabía algo sobre planificar para el futuro. Después de todo, mientras nos alejábamos de la prisión, pensé en la venganza, cómo regresa, generación tras generación, hasta que alguien elige romper la cadena. Kyle finalmente había tomado esa decisión. Ahora era mi turno. Grace, dije en voz baja. Pasemos por el hospital de camino a casa. Creo que es hora de que me reúna con Ashley para hablar sobre el futuro de mi nieto. Porque a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es elegir construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se quemó. Un año después, estaba de pie en mi nuevo apartamento en Riverside Gardens, mirando a los encargados de la mudanza colocar las orquídeas de Frank junto a la ventana. La comunidad de jubilados que había elegido se sentía más como un nuevo comienzo que como un final. El golpe en la puerta no fue inesperado. Ashley estaba allí, balanceando a Frank Jr., de 8 meses en su cadera. El bebé tenía los ojos de Kyle, pero la expresión decidida de su madre. Lo siento, llegamos temprano, dijo. Alguien estaba demasiado emocionado por el día de la mudanza de su abuela. Tomé al bebé, inhalando ese perfecto olor a nueva vida. Grace y Mark traen el almuerzo. Entra, mira el lugar. Ashley había cambiado este último año. Trabajar a tiempo completo mientras criaba a Frankie le había dado un tipo diferente de confianza. Ganada, no fingida. Los bolsos de diseñador habían desaparecido, reemplazados por opciones prácticas y sabiduría ganada con esfuerzo. La última carta de Kyle llegó ayer, dijo, mirándome con Frankie. Está comenzando el programa de educación en prisión del que le hablaste. Asentí, recordando nuestra última visita, Kyle detrás del vidrio, preguntando sobre cursos universitarios, sobre hacer las paces, preguntas diferentes a las de antes. ¿Ya le contaste sobre el fideicomiso?, preguntó Ashley. No. He's reporter of Frankie, suavemente. Frank dejó condiciones específicas. Kyle necesita completar la terapia, mantener un trabajo durante un año después de su liberación. Tiene que ganárselo esta vez, como yo me gané tu confianza. La miré. Realmente la miré. Elegiste quedarte, Ashley. Dejar que yo fuera parte de la vida de Frankie. Eso significó todo. Volvió a sonar el timbre. Grace y Mark entraron, cargando comida y noticias. Su solicitud de adopción había sido aprobada. Más familia viniendo, más amor para dar. Mientras nos acomodábamos alrededor de mi nueva mesa de comedor, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la detective Santos.
Marcus Wheeler aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los Henderson querían que supieras que recuperaron toda su pensión. Le mostré el mensaje a Grace, quien me apretó la mano. Las cuentas ocultas que Kyle había revelado habían marcado la diferencia. Después de todo. Mamá, Grace asintió hacia la ventana. Mira, las orquídeas de Frank estaban floreciendo. Pequeñas flores perfectas que se extendían hacia la luz. Recordé algo que me dijo una vez sobre las orquídeas. No solo sobreviven al trauma. A menudo florecen mejor gracias a él. Señora Morrison, la directora de actividades de la comunidad de jubilados apareció en mi puerta. Disculpe la interrupción, pero la clase de educación financiera para personas mayores en la que se ofreció como voluntaria comienza la próxima semana. Necesitamos sus materiales para hacer copias. Los bajaré más tarde, prometí. Después de todo, ayudar a otras personas mayores a protegerse se sentía bien, otra forma de dar sentido al desastre. Mark levantó su copa por los nuevos comienzos y la sabiduría antigua. Agregué, pensando en el regalo final de Frank, no solo el fondo de jubilación, sino la lección de que el amor a veces significa dejar que las personas encuentren su propio camino de regreso. Más tarde, después de que todos se fueron, encontré una nota metida en el bolso de los pañales de Frankie, con la letra de Kyle. Mamá. El terapeuta aquí me preguntó qué era lo que más quería cuando saliera. Dije que quería ser el tipo de padre que le deja a su hijo algo mejor que la venganza. Gracias por mostrarme cómo se ve eso. Con amor, Kyle. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio, junto al viejo reloj de Frank, recuperado de una casa de empeño, esperando el día en que Kyle se lo ganara, no como un regalo esta vez, sino como un hito. Mi teléfono se iluminó con un último mensaje de Grace. Encontré esto en los archivos antiguos de papá. Creo que es hora de que lo tengas. El archivo adjunto era una carta que Frank había escrito justo antes de morir. Lila, si estás leyendo esto, finalmente te mudaste a Riverside Gardens. Sabía que esperarías hasta que fuera el momento adecuado. Kyle te pondrá a prueba, se pondrá a prueba a sí mismo, pero eres más fuerte de lo que crees, y él también. A veces el amor es un juego largo. Frank. Miré el sol poniente, pintando mi nuevo hogar con una luz dorada. Las orquídeas brillaban como pequeñas llamas, hermosas y resistentes. Frank tenía razón. El amor es un juego largo, pero también lo son la curación y la redención, y el lento y constante trabajo de comenzar de nuevo. Tomé mis planes de lecciones para la clase de educación financiera y comencé a escribir. Lección 1. Confía, pero verifica. Ama, pero establece límites. Y siempre, siempre sigue floreciendo.